En la posada más sombría del pueblo, un extraño con el rostro cubierto de cicatrices le susurró al oído a Íñigo: «Solo le he jurado lealtad al tiempo». ¿Era aquello una promesa de fidelidad o el presagio de una ejecución terrible? Esta peligrosa alianza entre dos desconocidos, ¿salvará al pueblo o desatará una guerra? Bajo las órdenes de Rodrigo, los hábiles carpinteros y la mano de obra entre los nuevos colonos fueron movilizados de inmediato. Puerta del Valle se transformó de pronto en una enorme zona de construcción. El estruendo de las hachas, el chirrido irritante de las sierras y el golpe seco de los enormes troncos de roble al ser transportados desgarraron la paz de la mañana. La gente trabajaba con esa ambición instintiva de proteger la nueva vida que habían construido. Mientras los carpinteros forjaban las bisagras de las puertas, hombres jóvenes y robustos hincaban gruesas estacas en profundos hoyos. Al observar tal actividad, Íñigo vio por primera vez en los ojos de los habitantes esa conciencia de defensa común, la ira protectora que nace de un verdadero sentido de pertenencia. Sin embargo, el asunto que ocupaba la mente de Íñigo era mucho más oscuro que el polvo de la construcción. Las últimas noticias de García anunciaban los pasos de una amenaza mucho más profesional. Aquellas tropas regulares estacionadas en las tierras del señor rival, muy cerca de la frontera, demostraban que esto no era solo el hambre de saqueo de unos cuantos bandidos. Íñigo no ocultó la fría realidad en su voz al presentar esta información a Rodrigo. Era la primera chispa de una guerra a punto de estallar entre dos grandes señores. El señor rival usaría a los bandidos como peones para sembrar el caos en las rutas comerciales de don Ramiro. Seguramente el rápido ascenso de la región lo había inquietado. El despliegue de tropas profesionales buscaba asegurar sus propias fronteras ante un posible contraataque. Mientras los bandidos incendiaban aldeas y detenían caravanas, las tropas regulares patrullarían la frontera, vigilando cada movimiento de don Ramiro. Era un plan de asedio sutil para aprisionar al oponente en sus propias tierras. Rodrigo sintió que el aire en la habitación se congelaba al escuchar aquel análisis. En ese punto, permanecer a la defensiva equivalía a esperar en silencio a que el verdugo terminara de afilar su hacha. El comandante se dirigió a Íñigo, diciéndole que el tiempo apremiaba y que todos los detalles de este complejo y peligroso juego debían ser entregados de inmediato y en persona al propio don Ramiro. El destino de Puerta del Valle dependía ahora de las palabras escritas en un trozo de papel y de la velocidad de los caballos que las transportarían. Mientras la defensa del pueblo quedaba en manos de los carpinteros del nuevo barrio y de los guardias experimentados de la guarnición, Rodrigo e Íñigo prepararon sus caballos más resistentes y veloces para la partida. Los preparativos se completaron con rapidez. Rodrigo ordenó a su lugarteniente en la guarnición que el pueblo debía defenderse a toda costa, convirtiendo cada calle en un frente de batalla si fuera necesario. Mientras Íñigo revisaba por última vez su espada y su equipo, los recuerdos de las grandes guerras en las que participó como un soldado anónimo cobraron vida en su mente. El viaje de 3 días hacia el castillo de don Ramiro se presentaba ahora más peligroso y más largo que nunca. Cuando los dos jinetes espolearon a sus caballos hacia la salida del valle, cruzando las barreras de madera aún inacabadas de Puerta del Valle, dejaron atrás un pueblo que trabajaba con alma y vida entre el polvo y el humo. Las primeras horas del viaje transcurrieron con esa engañosa paz de la primavera. Sin embargo, los ojos de Íñigo buscaban patrullas enemigas tras cada colina y en la sombra de cada bosque espeso. El sonido de los cascos golpeando la tierra
resonaba en sus oídos como los tambores de una guerra inminente. Íñigo sentía que el viejo guerrero en su interior despertaba de su letargo. Esta vez, la lucha no era por las líneas de un rey lejano en un mapa, sino por los cimientos de la nueva y significativa vida que había construido en Puerta del Valle. Cada sendero solitario y cada aldea silenciosa que atravesaban cargaba con el temor de la tormenta que se avecinaba. Íñigo y Rodrigo se vieron obligados a hacer un breve descanso cuando el sol comenzó a ponerse. Los caballos necesitaban descansar para que sus lenguas no se secaran. Mientras Íñigo le pasaba el odre de agua a Rodrigo, sus ojos se perdieron en los humos imaginarios que se elevaban tras las abruptas montañas del horizonte. El hecho de que el enemigo hubiera desplegado no solo bandidos, sino también soldados profesionales en este tablero de ajedrez, indicaba que la magnitud de la guerra sería mucho mayor de lo esperado. Al llegar al castillo de don Ramiro, no solo presentarían un informe, llevarían consigo el primer grito de agonía necesario para que un reino despertara. Mientras el sol se ocultaba tras las escarpadas montañas del oeste, tiñendo el cielo de rojo carmesí, los fatigados caballos de Íñigo y Rodrigo se detuvieron ante las colosales murallas de piedra del castillo. El polvo de 3 días de viaje implacable se había impregnado en las capas de los jinetes y en las ancas sudorosas de las bestias. Los centinelas, que cruzaban sus lanzas ante las imponentes puertas del castillo, habían reconocido la identidad de los jinetes con antelación. El familiar blasón en el escudo de Rodrigo y la lanza especial en manos de Íñigo permitieron que el interrogatorio fuera breve. Mientras los centinelas erguían sus lanzas en señal de respeto y se hacían a un lado, las pesadas puertas de madera se abrieron de par en par con un chirrido que recordaba al despertar de un gigante. El patio del castillo, con la caída del crepúsculo, era el escenario de un juego de sombras bajo la luz temblorosa de las antorchas. El sonido de los cascos dejaba ecos cortantes sobre el suelo de piedra, mientras Rodrigo e Íñigo desmontaban y entregaban las riendas a los mozos de cuadra. En los rostros de ambos hombres se leía, más que el cansancio del viaje, la pesada responsabilidad que la noticia cargaba sobre sus hombros. El comandante del castillo, Alonso de Vargas, descendió por las amplias escaleras del edificio principal para recibirlos, con una expresión de sincera satisfacción al ver a un viejo amigo. De Vargas palmeó afectuosamente el hombro de Rodrigo y lo invitó a sus aposentos. Las breves cortesías intercambiadas mientras subían las escaleras dieron paso a una seriedad gélida en cuanto entraron y se cerró la pesada puerta de roble. La estancia, con sus techos altos y los estandartes antiguos en las paredes, exhalaba el aliento frío del poder. El crepitar de la leña en la chimenea era el único sonido en la habitación. Aunque de Vargas les ofreció vino e hizo señas para que se relajaran, la tensión en la mirada de Rodrigo bastó para desvanecer el buen ánimo del comandante en un instante. Rodrigo no perdió tiempo y tomó la palabra. Relató punto por punto la inteligencia recolectada por Íñigo, los susurros de García y los preparativos civilinos de los que ellos mismos habían sido testigos en las profundidades del bosque. Cuando mencionó las tropas profesionales que el Lord Rival había desplegado en la frontera y los mercenarios bandidos utilizados para paralizar las rutas comerciales, la tensión en la habitación se volvió casi tangible. De Vargas, al escuchar el relato, dejó su copa sobre la mesa y comenzó a masajearse la sien. El hombre hospitalario y ameno de hace unos instantes había desaparecido, dejando paso a un soldado severo que sopesaba estrategias y riesgos.
La noticia impactó al comandante como un golpe seco, pero como líder veterano, no abandonaba su escepticismo. A pesar de su fe inquebrantable en Rodrigo, de Vargas insistió en que tales acusaciones, capaces de encender la mecha de una guerra, debían ser confirmadas sin lugar a dudas. Para él, que un lord movilizara tropas profesionales hacia sus tierras significaba entrar en un camino sin retorno, y no había margen para el error. El hecho de que Íñigo, siendo un extranjero, manejara información tan profunda, despertaba en la mente militar de Vargas tanto admiración como sospecha. Sin embargo, Rodrigo enfatizó con dureza que respondía personalmente por la lealtad y habilidad de Íñigo, asegurando que las noticias eran demasiado coherentes para ser un invento. De Vargas caminó hacia la ventana y observó el valle sumido en la oscuridad. Si lo que decían era cierto, Puerta del Valle era solo el comienzo. La tormenta estaba a punto de devorar toda la región. El comandante regresó a su escritorio y tomó el informe de Rodrigo. Este asunto ya superaba su autoridad. Se había convertido en una cuestión de Estado que debía llegar directamente a la mesa del Lord. Dejando a un lado su inquietud y ese presentimiento que lo carcomía, salió apresuradamente de la habitación para entregar el informe. Esa noche no hubo sueño en el castillo. Los pasillos comenzaron a resonar con pasos apresurados. Los oficiales del Lord corrían hacia la sala de reuniones. Íñigo contempló el silencio bajo las estrellas. La espada, afilada por el tiempo, estaba a punto de salir de su vaina. El conflicto entre la confianza silenciosa y la sospecha de Rodrigo y de Vargas no era sino la primera batalla psicológica de la gran guerra que se avecinaba. Íñigo sabía que, en el corazón de este gran juego, tendría que reescribir su propio destino. Este viaje, que comenzó con aquella hoguera en la plaza del pueblo y terminó en el majestuoso castillo del Lord, no era una simple misión de mensajería. Era el primer paso oficial en la lucha por la supervivencia de Puerta del Valle y su gente. La expresión dubitativa en el rostro de Vargas le recordó a Íñigo que, en estas tierras, a veces la verdad no basta. A veces, la verdad debe ser probada con sangre. Al finalizar la noche, las campanas del cambio de guardia en las murallas no resonaban como el anuncio del alba, sino como el preludio de la gran tormenta que estaba por estallar. Los imponentes muros de piedra del castillo albergaban no solo la frialdad de una guarnición militar, sino también la abrumadora grandeza del palacio del Lord. Mientras Íñigo avanzaba junto a Rodrigo por los pasillos de techos altos, donde cada rincón narraba la historia de una era, sintió una vez más que se hallaba en el epicentro de la historia. Su meticuloso informe y sus brillantes servicios en Puerta del Valle ya habían llegado a oídos del Lord. Sin la inteligencia de Íñigo, quizás las aldeas fronterizas ya serían cenizas y aquellas incursiones furtivas habrían desencadenado un desastre total. Esta previsión vehemente y su lealtad habían transformado a Íñigo, a ojos del Lord, de un simple mensajero en una figura estratégica. Don Ramiro recibió a sus invitados en su cámara privada, donde enormes mapas se extendían sobre las mesas y pesadas cortinas tamizaban la luz del sol. La mirada del Lord era afilada y sus modales inquebrantables, aunque su insistencia en escuchar personalmente a Íñigo provocó una oleada de susurros entre los nobles de la corte. El Lord no se retractó de su decisión. Cuando Íñigo se plantó ante él, no hubo ni un temblor en su voz, ni una duda en su postura. Cada detalle que narraba, desde los rumores de García en posadas polvorientas hasta los campamentos irregulares de bandidos en lo profundo del bosque, cobraba vida. Tras escuchar el relato,
don Ramiro se sumió en un profundo silencio. Si tan solo la mitad de aquellas noticias era cierta, los nubarrones en el horizonte eran mucho más oscuros de lo previsto. Para esclarecer este sombrío panorama y confirmar personalmente la magnitud del peligro, el Lord dio sus órdenes sin demora. El comandante del castillo, Alonso de Vargas, fue asignado junto a una unidad de caballería de élite. Sin embargo, la instrucción del Lord fue clara. Íñigo no sería solo un integrante más, sino los ojos y oídos de la expedición. Bajo el mando de Vargas, pero con la guía de Íñigo, se iniciaría una misión de reconocimiento. Era una alianza forzada pero vital entre un soldado profesional y un mensajero curtido en los caminos. En el patio del palacio, los preparativos se completaron a un ritmo febril. Se pulieron las armaduras, se ensillaron los caballos y las espadas pasaron por un último control. Mientras el sol descendía hacia el oeste, de Vargas e Íñigo, junto a 20 jinetes de élite, salieron como una tormenta por las colosales puertas del castillo. Mientras las herraduras de los caballos arrancaban chispas al suelo de piedra, la responsabilidad que cargaba esta pequeña pero eficaz unidad pesaba más que la bruma vespertina que se deslizaba hacia el valle. El primer día de viaje transcurrió bajo el clima voluble de la primavera. Los jinetes avanzaron sin reducir el paso, superando senderos remotos y laderas escarpadas. Íñigo abría la marcha, rastreando el camino con la precisión de un cazador, mientras de Vargas lo observaba en silencio justo detrás de él. Al caer la noche, decidieron acampar en una colina estratégica, protegida por una densa arboleda que cortaba el viento. Los jinetes, con la destreza que dan los años, aseguraron rápidamente el perímetro, mientras los centinelas con sus lanzas tomaban posiciones para vigilar las sombras que se filtraban en la oscuridad. En el centro comenzaron a arder modestas fogatas. Las llamas anaranjadas creaban figuras fantasmales que danzaban entre las ramas de los altos árboles, fundiéndose con los sonidos nocturnos provenientes de lo profundo del bosque. Cenaron en silencio carne seca y pan duro. El cansancio del viaje y el calor reconfortante del fuego abrieron las viejas compuertas en la mente de Alonso de Vargas. Por primera vez en años, el comandante pasaba la noche lejos de las suaves camas y los gruesos muros de piedra del palacio, velando junto a una hoguera bajo el cielo abierto. Aquella atmósfera le devolvía a sus años de juventud, a las campañas interminables, las noches sin sueño entre el barro y aquellos días de milicia pura donde su espada aún no conocía el óxido. El susurro del viento evocaba el ondear de los estandartes en antiguas gestas, el crepitar del fuego, el fragor de los castillos bajo asedio. De Vargas, sentado y apoyado contra un viejo roble, clavó la mirada en Íñigo, al otro lado del fuego. Este viaje no era solo una misión de reconocimiento, sino la oportunidad perfecta para poner a prueba a aquel forastero. Observaba con atención cómo Íñigo alimentaba a su caballo, cómo cuidaba su arma y sus breves, pero precisas palabras con los centinelas. En cada uno de sus movimientos buscaba los rastros de un profesional frío, curtido por la guerra, más allá de un simple aldeano o un mensajero corriente. Contemplando la expresión imperturbable de Íñigo bajo la pálida luz de las llamas, de Vargas intentaba discernir si aquel hombre era solo un guía o una de las espadas más afiladas que el destino les había otorgado. A medida que avanzaba la noche, el frío del bosque descendió sobre el campamento. El mundo se sumió en un silencio profundo, roto solo por los pasos de los guardias y el relincho ocasional de los caballos. De Vargas tomaba nota mental de cada gesto de Íñigo, cómo posaba la espada a su lado, y esa mirada alerta
antes de envolverse en su capa para dormir. El comandante sabía que, al internarse en la espesura al alba, la armonía entre el conocimiento del extranjero y su propia acero decidiría no solo el destino de 20 jinetes, sino el de toda Puerta del Valle. Íñigo, por su parte, entre el sueño y la vigilia, sentía la mirada punzante de Vargas sobre él. Era un examen, e Íñigo comprendía perfectamente su magnitud. El reconocimiento que no se ganaba en los campos de batalla debía conquistarse ahora, en estos campamentos forestales y senderos remotos. El camino desde el palacio de don Ramiro hasta esta cima no era solo una distancia física, sino la continuación de la senda de honor que Íñigo se abría en estas tierras. Mientras el fuego se convertía en brasas, ambos hombres confiaron a la noche el respeto y la sospecha que no se decían, acumulando fuerzas para la gran exploración que comenzaría con las primeras luces del día. La historia de Íñigo Valera continuará. No olviden seguir al Caballero de la Capa Verde.